Hola, buenas tardes. Estamos comenzando nuestro eh, estudio de hoy, que es el estudio bueno, el manual de la fe se llama. Vamos a ver un poco sobre el tema que es actuando como creyentes. Vamos a comenzar con una oración. Santísimo Padre, te damos gracias, Señor, por otro día más que nos permite, Señor, esta reunión, Señor. Gracias por cada una de tus bendiciones, Padre. Te pedimos que nos des sabiduría, discernimiento, Señor, que este momento que tú nos permites para aprender de tu palabra, Señor, sea para que nos hagas crecer espiritualmente, Señor. Llénanos de ti, Señor, llénanos de tu amor, de tu misericordia, Padre. Danos entendimiento para poder llevar a cabo este estudio, Padre. Bendice a todos los presentes, Señor, y a las personas que no se pudieron conectar, Padre. También te pedimos por ellas, sus familias, Señor. Bendíceles. A veces, pues, no se puede conectarse uno, pero pedimos bendiciones para ellos, Señor, y que ojalá puedan ver más tarde esta grabación de este capítulo de hoy. Te pedimos por nuestra iglesia, por nuestros pastores, y gracias, Padre, gracias infinitamente por tu amor y tu misericordia. En el nombre de tu amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es David de la Cruz, junto con mi esposa Denny. Vamos a compartir el día de hoy el tema de actuando como creyentes. Eh, este tema es realmente muy interesante porque, como dice el pastor, a veces el que más aprende es uno a llevar a cabo este tipo de estudios, pero realmente comencemos con una pregunta. ¿Realmente somos creyentes? ¿Realmente estamos actuando como dice la palabra, como cristianos que somos? Esa es una pregunta que nos deberíamos de poner todos los días y autoanalizarnos y ver qué estamos haciendo y para dónde vamos. Pero vamos a continuar con el tema. Vamos a leer esto, vamos a desarrollarlo. Y aquí dice, gracias Señor, porque aunque parezca la montaña se representa en este caso como sería un problema, una situación que esté creciendo, quizás está eso pasando porque así Dios lo quiere. Nosotros tenemos que obrar en fe y verlo desde un principio eliminado de nuestros ojos, verlo con el corazón, verlo con fe de que cualquier obstáculo, de cualquier situación que nos impida seguir adelante, pues Dios va a obrar en nosotros. En una situación no es negar el problema, no es negar la situación o lo que esté sucediendo, sino no dejar que cualquier obstáculo nos haga caer, nos haga titubear. Eso dice mucho de nuestra fe. Al momento de que nosotros pensamos las cosas, titubeamos, estamos dudando de nuestra fe, estamos dudando de Dios. Yo creo que ahí es donde deberemos trabajar más, soltar las cosas, soltar como dice aquí, no hacerlo a un lado, no dejarlo porque tenemos que buscar la solución, ¿no? Dios va a obrar en la situación y tener fe. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Él y no sé, al menos yo creo que muchos hemos pasado por situaciones en nuestras vidas que Dios nos ha levantado y qué más ejemplo que uno mismo, ¿no? Yo creo que a estas alturas nosotros como cristianos sabemos que es la misericordia del Señor y para los que están aprendiendo eh, sobre esta palabra, sobre la palabra del Señor, tengan fe en lo que pase. Las cosas pasan porque
A veces Dios tiene muchas cosas preparadas para nosotros, mejores que eso. Tenemos que pasar por un proceso y sobre todo que a veces son pruebas para realmente saber si confiamos en Él, si estamos aplicando lo que hemos aprendido y si realmente lo amamos y lo estamos buscando de Él. Por ejemplo, yo estaba en una situación antes de entrar a la iglesia de Él, ¿no? Que yo no tenía ni un buen trabajo, ni mi situación económica estaba mal. Y desde que yo le abrí mi corazón al Señor en oración, porque pues yo no tenía conocimiento de la palabra, sino que simplemente de corazón empecé a orarle y a pedirle, ¿En serio? poco a poco se fue solucionando mis problemas, mis situaciones, y pues creo que, como les decía yo, uno mismo es ejemplo de todo lo que Dios hace para bendición. Ahora nos da armas. En la Biblia nos dice que la oración es poderosa, entonces es un recurso primordial para que pues nos abra camino. Por ejemplo, muchas veces, no muchas veces se puede definir un problema como una prueba, sino a veces, o la mayoría son consecuencias o son cosas que pasan de repente. Entonces, aquí es cuando se ve si ejercemos como Dios nos pide, como debe de ser. Y como les decía, la oración y declarar es lo primordial antes que nada. Y como dice el tema ahí, no es negar que esté, no, es de que está, pero la vamos a superar. ¿Cómo? Pues de la mano de Dios. Voy a leerles unos versículos y te los usamos. Dice en Hebreos 10:38, dice, mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Ujú. En segunda de Corintios 5:7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Andamos por fe y no por vista. Andar por fe es ver solo las promesas. Ujú. Aquí nos deja claro Pablo que debemos de vivir en fe, pase lo que pase, estar de firmes con la palabra, con las enseñanzas de Dios y todo lo aprendido, pues llevarlo a cabo. También abarca lo que es la obediencia, porque cualquiera que se aleje, pues obvio, Dios no le agrada el pecado, no le agrada lo carnal, entonces No complace, a veces no. no, pues no a veces, sino que si nosotros nos alejamos, pues Él no vamos a ser escuchados, no vamos a ser respondidos y a veces muchos de nosotros terminamos culpando a Dios de las Así situaciones es. que nos pasan, pero pues al final de todo son consecuencias de nuestros actos, ese, de alejarnos del camino del Señor. De no saber manejarnos como cristianos. Y en Corintios, pues igual nos dice Pablo que debemos de vivir creyendo al Señor, de creer con fe, de creer en su palabra y no por lo que vemos. Nuestra vista, nuestros ojos, nuestros sentidos nos pueden engañar, puesto que somos humanos, somos pecadores y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser fielmente creyentes de la palabra y de las promesas que Dios nos da y la más grande y todos conocen que es la de la vida eterna, pero como dice, si nos alejamos, si no ponemos de nuestra parte, pues también. O no conocemos su palabra o las promesas que nos tiene, cómo vamos a saber, cómo vamos a manejarnos. Y esto nos lleva al fundamento que es de conocer a Dios. ¿Cuál es la importancia de conocer a Dios? Y Pedro también nos dice en 2 Pedro 1:2, dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida de que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Qué mejor ejemplo de ser un cristiano, de llevar la palabra de Dios que Jesús? Eso vino a enseñarnos Él, a guiarnos, a enseñarnos y sobre todo a darnos cuenta de que Él vino a enseñarnos cómo adorar al Padre, cómo obedecerle, cómo orarle.
nos mostró un Dios amoroso, un Dios comprensivo. Antes tenían como que el concepto de que el Dios de los ejércitos, muy, muy tosco, pero no, Jesús vino a cambiar, a romper ese molde. Sí, dice, es fundamental conocer a Dios Padre y a Jesucristo, aprendiendo de ellos cómo actúan, siendo esa forma de actuar nuestro mejor ejemplo para imitar y por ende obtener excelentes resultados. Lo primero que debemos notar es que Dios nunca hace nada sin antes anunciarlo. Así que si nosotros no declaramos algunas cosas con fe, en fe concernientes a lo que creemos, nunca actuaremos en fe en esas áreas. Y es a lo que decía yo, que si tutobiamos, que si no creemos fielmente en lo que Dios nos ha prometido, pues es ponerlo en duda a Él. Realmente no estamos llevando a cabo sus enseñanzas y realmente como cristianos pues no hemos aprendido absolutamente nada. Porque entre más lo conoce uno, entre más lee uno de la palabra, nuestra fe va creciendo, nuestro espíritu, nuestra comunión con Él. Y no sé, al menos yo en las situaciones fuertes, yo he mantenido la calma, me he mantenido en oración y eso ayuda bastante porque es una paz, una tranquilidad que tener a Dios en nuestras vidas, que sabemos que Dios no nos va a dejar, nos va a dar, no nos va a dar riquezas, no nos va a dar cosas abundantes, pero nos va a dar lo necesario para salir adelante en cualquier situación. Y pues que más que nada, por ejemplo, en estos tiempos que estamos en pandemia, que mucha gente ha fallecido, estamos terminando el año y pues estamos vivos, estamos con salud, estamos con trabajo y qué más ejemplo que ese, porque uno está en oración, está tratando de hacer lo que Dios dice, apoyando a los pastores, apoyando a la iglesia y siempre Dios nos va a compensar y nos va a mantener a salvo. Entonces, hasta ahorita Él lo ha cumplido y qué mejor ejemplo que todos nosotros aquí presentes. No nos falta, yo creo que a ninguno de nosotros nos falta nada, estamos con nuestros seres queridos, estamos con salud y gracias a Dios, con trabajo. Entonces, somos apartados, somos sus hijos y por ende, ¿cómo no nos va a cuidar? Sino que no recuerdo el versículo, pero de que decía que si a los pajaritos les da de comer, ¿por qué a nosotros no? eh, pues también nosotros somos capaces de hacer eso, nosotros somos de hacer crecer la fe, de hacer crecer nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, igual que Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Aquí dice, Génesis les voy a decir, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Dios dijo que el hombre fuera hecho su imagen y semejanza, y aunque el hombre se apartó, Dios cumplió. Ahí vemos la misericordia del Señor, eh, porque todos en la vida en algún momento flaqueamos, caemos. Es duro la vida de llevar la vida ejemplar como Jesús. En algún momento nosotros caemos, titubeamos, pues vivimos en un mundo carnal, en Un mundo caído. un mundo caído y pues qué mejor este ejemplo que Dios nos mantiene sus promesas siempre, mantiene su amor, su misericordia, así le fallemos, Él siempre nos perdona, Él siempre está ahí para nosotros. Que nosotros nos alejemos y nos cerremos y pensemos que no somos dignos y nos alejemos porque ha pasado, pero Él siempre está ahí para levantarnos, Él nunca nos deja. Voy a leer Romanos, dice, pues Dios, Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo.
a fin que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Lo que declaremos no sucederá de la noche a la mañana, sino que será resultado de la declaración de muchas veces hasta que la palabra se implante en nuestro espíritu y se haga una verdad en nuestras vidas. Bueno, en Romanos pues ahí dice, ¿no? Que más claro puede estar a lo que decía al principio, de Dios mandó a Jesús y a enseñarnos, y nosotros que lo estamos siguiendo pues no somos accidente, no somos hechos por hacer, sino que Dios ya tenía un plan para nosotros, Dios ya tenía eh, un camino trazado para nosotros, y como es aquí, Él ya nos consideraba mucho antes de nacer sus hijos, y ya consideraba que nosotros íbamos a seguir a Jesús. Entonces, nos mandó a Jesús para que lo copia, o sea, fuésemos a su semejanza. A sus enseñanzas claras, o sea, fueron muy, muy claras. O sea, hasta dónde nos quiere Dios, que nos tuvo que mandar a alguien que hablara, dijera, se moviera para que nos hiciera entender. A pesar de que, bueno, ya tenía profetas, ya tenía seguidores, ya tenía tanta gente que, pues, o por inspiración se comunicaba con ellos hacia nosotros. O sea, ¿hasta dónde llegó para decir, a ver, les mando mi hijo para que ustedes lo escuchen, vean y sean sea su ejemplo? Entonces, pues es un amor tremendo, y más cuando lo entregó en la cruz. O sea, imagínense entregar un hijo carnal y decir, sí, toma, por el bienestar del mundo, es muy duro, ¿no? sí, aquí habla sobre de las cosas que nosotros declaramos. Las cosas que declaremos no van a suceder de la noche a la mañana, todo es un proceso, todo es al tiempo de Dios. La gente a veces, ese es uno de los motivos por el cual la gente se aleja, esperando que Dios le resuelva su situación de la noche a la mañana, y eso no funciona así. Eso a veces lo permite Dios para nuestro crecimiento, para probar nuestra fe, para probar si realmente nuestro corazón y nuestros pensamientos están con Él, porque uno en una situación como, ¿cómo puede uno caer tan fácilmente en una situación de peligro, en una situación de ¿cómo le diré? Pues sí, que la gente por ejemplo, en un rapto, en un asalto, pues uno simplemente reacciona y ya, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y yo creo que si en verdad llevamos a cabo todas las enseñanzas, todo lo que dice en la Biblia, todo lo aprendido, uno anda con tanta confianza. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos cuida, sabemos que Dios nos respalda, nos manda a nuestros ángeles, y realmente a veces pues uno no puede evitar esas situaciones, definitivamente, y pero si nos pasa, pues precisamente es por algo, ¿no? Porque Dios nos quiere dar a entender algo, nos quiere poner a prueba, o a algún familiar, no sabemos, pero al menos en mí, yo he andado de lugares últimamente, a trabajos lejos, está todo oscuro en ese camino, pero voy tranquilo. ¿Por qué? Porque voy escuchando alabanzas o voy escuchando prédicas, voy tranquilo, voy confiado, y gracias a Dios siempre he llegado con bien a mi casa, he llegado a ver a mis hijos, entonces aquí estamos. ¿Por qué? Porque Dios nos protege, Dios nos cuida, y Él siempre mantiene su palabra de estar con nosotros. Entonces, O a veces son problemillas que llegan y uno tiene que ejercer lo aprendido. Muchas veces nos llegan ciertos problemas y uno tiene la capacidad de arreglarlo, gracias con la ayuda de oración, de
con la mano de Dios, ok, pero hay algunos que son tan fuertes o que uno no puede manejarlos. Es cuando aquí entra nuestra verdadera práctica, como nuestro reto espiritual. Entonces, a lo mejor, si soy una persona muy desesperada, bueno, entonces habrá algún problema que me esté quitando esa tranquilidad y me salga la desesperación. Entonces es aquí donde uno tiene que practicar lo aprendido. Con amor, con paciencia, o sea, nos pone la vida y Dios circunstancias para ejercer lo aprendido. Es muy difícil, pero Voy a leerle Santiago 1 del 21 al 25. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Acepten con humildad la palabra de Dios que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y te pone en práctica, y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. A lo que hablábamos, mientras haya obediencia, haya una comunión con Él, nuestra fe esté firme, pues Dios nos va a bendecir grandemente. Entonces, esta parte yo creo que es la parte un poquito más difícil, pues realmente llevar la ley y practicar todo lo que se escucha. A veces no vamos con atención a la iglesia, a veces llegamos cansados, aburridos y no ponemos atención. O a veces no tenemos las ganas y no escuchamos palabra en la casa, no leemos la Biblia. Eso nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo nos atraen, nos quitan tiempo y no producimos a veces nada. El propósito de Dios es que nos mantengamos firmes en su aprendizaje y sobre todo en lo que nos mandó a hacer, que es predicar su palabra. Entonces, no podemos predicar si no tampoco no leemos y no conocemos de Él. Entonces, viene todo de la mano y en el momento que uno se decida a hacerlo, realmente uno va a ser bendecido como nunca, como Dios dice. Un ejemplo, por ejemplo, ¿cómo voy a enseñar matemáticas si yo no hago las operaciones? ¿Cómo uno va a explicar algo si no lo ejerce o no lo ha estudiado? ¿Es así? Así es. Y bueno, Adi dice, nosotros como hijos de Dios, Ups, ¿sí me ve bien? perdón. No sé qué le pasa a esto. Tenemos fallas técnicas otra vez. No sé si dice mi cámara. Mm, Ya, parece que ya. Perdón. Nosotros, siendo hijo de Dios, tenemos una naturaleza divina. Y esa naturaleza solamente se activa por medio de las promesas de Dios. Vamos a leer 2 de Pedro 1, del 3 al 4. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y existencia. Y debido a su gloria y existencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Somos hijos de Dios, lo que nos permite tener acceso a sus promesas hasta que ellas se hagan parte de nuestra vida. Y sí, pues sí, mientras uno sea obediente y llevemos una vida en rectitud, con buen juicio,
y como sobre lo manda Dios. todo en amor hacia el prójimo, hacia Dios, pues esa comunión va creciendo a través del Espíritu Santo, nos va avivando y es como esa naturaleza divina se siente cuando Dios está conectado con uno, cuando Dios Tienes una nos comunión. usa, nos usa eh, para, para predicar, para su iglesia, para ayudar a alguien, no nada más a los de la iglesia, sino que, por ejemplo, la otra vez estaba en el trabajo, estaba trabajando con un señor, pues ya le duele todo, ya es viejito y lo veía cómo sufría, pero eso es lo que otro más viejito, el pastor. Del pastor. Y yo veía cómo le dolía, pero es que el jefe, el encargado, lo había puesto a él. Y dice, no, no, que hágale eso. Pues la verdad yo sentí mal, ¿por qué? Porque es una persona que ya es grande, ya no puede agacharse, estar mucho tiempo agachado, tenía que estar abajo. Y ahí me dio pesar y me nació decirle, ¿sabe qué, don? Yo la... Déjemelo, usted haga lo que pueda arriba y yo le adelanto esto porque no quiero que se ponga mal. Digo, después le va a dar otro dolor donde no, y para que, no, no, déjame, le digo, no, pues le cuesta trabajo. Déjeme, yo le ayudo y hágale lo que pueda, porque pues tampoco, él le dolía mucho las rodillas, entonces, eh, pues o tenía que estar abajo o tenía que estar arriba en la escalera, sube y baja. Entonces, cualquiera le iba, pero le haga lo que pueda nada más, porque yo veía y me dio mucho pesar, pues, Como buen cristiano lo dices. y pues sí, porque yo me sentí mal, porque prácticamente yo lo veía obligado a hacer eso y ya hay que entender que no todos podemos hacer ciertas cosas. Unos somos más jóvenes que otros y no tenemos las mismas capacidades. Entonces, pues, sí me molestó eso que pasó y no, yo le ayudé, todo eso, sin esperar nada de cambio, sino que al otro día el señor muy contento llegó y me trajo un pan. No, muchas Regresa tu gracias, pan. no, mi esposa te lo manda, que gracias por cuidarme, que no sé qué, no, no se moleste. Estuvo rico, muy rico. Valió la pena, pero, El que obra bien, obra pero bien. sí, entonces, y sin saber, ese señor me empezó a decir, no, pues que mi esposa siempre cocina, siempre ayuda a la gente, siempre está al pendiente de los demás, a la gente nueva que viene. Y todo salió, ¿por qué? Porque él ha obrado bien para otras personas y me dice, estoy contento porque me llegó un cheque del gobierno de tanto dinero y lo voy a ahorrar y voy a comprarle un regalo a mi esposa, pero es porque ha ayudado, él ha ayudado al prójimo, él lo ha dado de corazón, él está ahí para otras personas, así él no gane el dinero, él lo ha hecho de buena manera. Entonces, Dios siempre nos va a compensar de algún modo al ayudar al prójimo, ayudar a las personas. Y no nada más, y bueno, más bien no hay que hacerlo Con ese con fin. ese motivo, con ese fin, porque pues Dios sabe nuestro Lo corazón, hace. nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Y yo creo que a Él no le agrada que nosotros estemos haciendo cosas para recibir a cambio, al contrario, más bien visto, pero es un ejemplo de cómo Dios en cierta forma nos compensa Se manifiesta. nuestras acciones, se manifiesta en nuestra vida y uno se siente bien, se siente agradecido porque no cualquier persona lo hace, sino que Dios obra en su corazón y nos da cambio de ese tipo de, de detalles, podría decirse. Y lo más rico es, por ejemplo, que cuando llegamos a ese punto, poder llegar con esa persona y decir, no, pues es que en nombre de Dios lo hacemos con todo corazón y amor, pero pues, o sea, a, a extender la palabra, si uno le llega hacia la gente, como que lo toma y se antoja hacer, o sea, como explicando todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas y antojar a la gente a que diga, oh, Dios los ha iluminado, los ha tocado, yo quiero ser como esa familia, esa persona, o sea, hay que predicar con el ejemplo y con palabra.
Entonces, esa es la diferencia que se tiene que hacer como cristiano. Claro, no obligados, por supuesto que no, uno lo tiene que hacer de corazón y de buen gusto, y pues ahí se ven los resultados. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y por qué ustedes así asado, cómo lo arreglaron? Que yo lo digo conforme mi matrimonio, pues gente se me ha acercado y que, ¿cómo? ¿Por qué? ¿O qué pasó? O sea, como que no se explican muchas cosas y les digo, no es que ante todo hemos puesto a Dios, ante todo la palabra, ante todo el amor que nos ha dado Dios, así agradecemos, dándonos respeto, cariño y amor, o sea, como que dar ese testimonio como cristiano antoja a la gente y muchas veces a uno se le acerca por eso. Voy a leer, dice, nuestra naturaleza como hijos de Dios. Así como Dios nos creó a su imagen y semejanza, y somos criaturas hechas por Dios. Pero después, a través del sacrificio hecho por su único Hijo Jesús, Dios nos hace parte de su familia y nos nombra como sus hijos. En Juan 1, del 10 al 13 dice, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Pues sí, esto está muy claro. Dios, nosotros al aceptar a Dios, Él automáticamente nos acoge, nos da la bienvenida como sus hijos. Como aquí lo dice, su pueblo lo rechazó, su pueblo no lo escuchó. Y nos da la oportunidad a los demás de creer en Él y de ser parte de sus hijos de Dios. Yo creo que siempre hay que agradecer ese sacrificio que Jesús vino a hacer por nosotros, porque aunque ni lo merecemos ni nada, Él sacrificó su vida, Él dio todo el dolor que pasó, toda esa tortura, porque fue una tortura, aguantó mucho dolor y yo creo que ninguno de nosotros estamos preparados para aguantar eso, ¿no? Que se machuque o se pellizque con el cierre un dedo, algo, estamos llorando, imagínese golpeado, con huesos rotos, cargar una cruz, eso realmente es de admirarse, porque él lo vino a vivir en carne propia, Y no se quejó, como y no humano, sin dijo que, quejarse, y todavía pidió perdón por nosotros, porque o no sea, sabíamos y hasta ahora muchos no sabemos lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no obedecemos, porque no seguimos sus enseñó. enseñanzas, sus consejos, sus palabras, sus caminos. Y luego dicen, ¿por qué, Dios mío? Son consecuencias que uno proporciona, uno que da. Y luego están quejándose, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Dios mío? Y ahí van y le dan la espalda. Sí, yo creo que, que es importante también hacerse esa pregunta. Que mucha gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? Y si realmente existe, ¿dónde está? Yo ¿O creo por qué que, permite esto? ¿Y por qué la gente tiene hambre? yo creo que la pregunta sería, ¿dónde pusimos a Dios? ¿Dónde hemos puesto a Dios? ¿Está en nuestras vidas? ¿Está en nuestro ser, nuestros pensamientos? Porque Él no se va a aparecer de la nada, no somos dignos. De que así va. Y si nos ame, nos quiera, pues también él no es partícipe del pecado. Entonces, realmente tenemos No es mago. que ser agradecidos y sobre todo nosotros que hemos creído en Él, hemos sido bendecidos, pues qué mejor pago que llevar su palabra en Sus nuestra vida, enseñanzas. sus enseñanzas, su ejemplo, y sobre todo no ponerlo en primer lugar, pues lo que es el primer mandamiento, que es el primero que nos pasamos siempre, que es amarlo sobre todas las cosas,
Y yo creo que desde ahí viene todo. Si realmente hiciéramos caso del primer mandamiento, yo creo que muchas cosas en este mundo Serían muy serían muy diferentes. diferentes. Cambiarían muchas cosas que realmente ahorita están de cabeza y todo lo que está pasando es porque nosotros mismos lo hemos creado, lo hemos eh, hecho crecer el mal que hay en nosotros Deja uno la puerta y deja abierta. uno las puertas abiertas a muchas cosas negativas. Pero ojalá sigamos orando por la gente para que eso llegue a suceder y puedan ser bendecidos y sobre todo salvos por las promesas del Señor. Dice, habrá muchas ocasiones en que la montaña no se mueva, pero como hijos de Dios, nuestro Padre prometió que siempre va a estar con nosotros y vamos a poder pasar por encima de la montaña acompañados de nuestro hermoso Padre. En Isaías 43:2 dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Imagínense esas palabras, esas promesas. Tal vez cuando la gente empieza a conocer, no tengan todavía significado, pero es bueno escuchar a los demás, a los que han vivido, han tenido experiencias o vivencias. Dios realmente cumple, Dios realmente Está. mantiene sus promesas, sus palabras, así nosotros seamos incumplidos, nos alejemos. Él siempre va a estar ahí, Él lo único que quiere es nuestro corazón, que llevemos a cabo sus enseñanzas, el ejemplo de Jesús, Lo pongamos a él lo primero. pongamos el primero. Y es difícil, no digo que sea fácil, es todo un proceso y para muchos es fácil, para muchos es difícil, pero ahí es donde viene el crecimiento de la fe, todo eso Como cristianos. como cristianos, como creyentes, que Dios nos va acercando a su naturaleza divina, pues somos imagen a Él, hechos a su semejanza, y entonces yo creo que es simple lógica. Si Dios nos crea a su semejanza, nosotros somos capaces de llevar a cabo sus ordenanzas, sus enseñanzas, su palabra, que no querramos es distinto. Entonces es una cuestión de decisión, una decisión que se toma de corazón, no importando qué diga la gente, porque lo único que importa es lo que Él diga de nosotros, es lo que Él diga. Eres buen hijo, vas bien, vas adelante, y Él, aunque nos habla en espíritu, nos habla de corazón y nos los muestra Con hechos. con hechos, con todo lo que nos bendice en nuestras vidas. Y a veces si no nos bendice a nosotros, yo creo que nos bendice a nuestros hijos, nuestros nietos. O a veces uno Entonces, no lo ve o lo deja de largo. Por ejemplo, yo puedo decir que uno está absorbido por la vida cotidiana y realmente uno no ve las bendiciones que tiene. La verdad, mucha gente quisiera tener trabajo, nosotros tenemos trabajo, mucha gente quisiera caminar, nosotros podemos caminar y se nos hace tan fácil ya despertar, irnos y órale, al día, hacer lo que a uno le corresponde, pero son tantas bendiciones. Por ejemplo, una de ellas, también el estar en Canadá, el estar en una gran bendición por la tierra en la que estamos pisando. Es un país bendecido, cuántos no quisieran, ¿verdad? Entonces, tan solo con eso y dar gracias todos los días porque no tenemos problemas como en nuestros países o que estemos faltos de comida o de ley o no, o sea, y uno no lo ve y sigue. Entonces, como cristianos debemos estar agradecidos por todo, porque no se nos da porque sí, sino, o sea, muchas son gracias a las promesas que nos ha dado Dios. así es. Y bueno, pues regresábamos a la pregunta del principio, que cómo saber si realmente estamos actuando como creyentes. Al conocer de la palabra, al llevar a cabo las enseñanzas de Jesús,
al llevar a cabo la obediencia, Dios nos hace crecer espiritualmente y a través del Espíritu Santo nos dice, nos enseña y nos guía cómo comportarnos, cómo actuar como creyentes, cómo llevar su palabra, cómo portar con orgullo el decir Dios es mi Padre, Jesús es mi Salvador y dar las buenas nuevas a la gente que lo necesite cuando uno le da pena. Y a mí me pasaba porque yo no hablaba de Jesús, yo no nada, si eres cristiano, sí, ajá, sí, pero callado. Pero cuando uno comienza a aprender, comienza a recibir la palabra, Dios pone el momento preciso, el momento justo y a la persona que va a dar el mensaje. Así no sepa uno mucho, Sale. con el ejemplo, Dios pone las palabras, Dios pone las situaciones y lo usa uno. Entonces, yo creo que eso, ser utilizado por el Señor para bendecir a alguien es una gran bendición. Y eso demuestra que Él está con nosotros y que nos está haciendo crecer en espíritu. Y el espíritu nos va a guiar también. Y cuando no estemos actuando como creyentes, Él nos va a decir, hey, arrepiéntete, vuélvelo a hacer, regrésate a estudiar y actúa. Sí. Actúa, ejerce y es así como nos damos cuenta que realmente no estamos teniendo una actitud, estamos actuando como verdaderos creyentes. Nuestra fe está depositada en Él y en sus enseñanzas. Así que, pues, este fue el tema de hoy. No sé si tengan preguntas o Comentarios. vamos a orar. Vamos a dar una oración Para finalizar. para finalizar. Y ya ahorita compartimos nuestras opiniones. Amantísimo Padre, Señor, Dios Todopoderoso, cuán grande eres tú, Padre mío, Padre misericordioso. Cuánto amor nos das tú, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada una de esas bendiciones que tú nos das. Gracias a ti no nos falta nada, Padre. Con el hecho de despertar y ver a nuestros seres queridos es más suficiente para agradecerte, Señor. A pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que ha pasado, enfermedades, estamos sanos y salvos gracias a ti, Señor, porque tú no nos abandonas, Padre. Te damos gracias por eso. Tienes todavía un propósito para nosotros, Señor. Te pedimos que sigas obrando en nosotros, en nuestra vida, Señor, en nuestro espíritu, que nos sigas llenando de tu palabra, Señor. Te pedimos por cada una de las personas, Señor, que busca de ti, Padre. Te pedimos para que tú les des sabiduría y discernimiento, Señor, para que su corazón, sus pensamientos, sus actos, Señor, se forjen en tu palabra, Padre. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. Gracias por dar tu vida por nosotros, Señor. Perdónanos porque no lo merecemos, Señor. Te pedimos que obres en nosotros para poder hacer digna esa muerte, Señor, ese sacrificio. Perdona nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, Señor. Y ayúdanos, Padre, a ser mejor cada día, mejores hijos tuyos, mejores esposos, mejores personas, Padre. Obra en nuestro corazón, obra en nuestros guías espirituales. Te pedimos por nuestros pastores, Señor. Fortalécenos, Señor, que sigan con esta obra tuya, que nos sigan instruyendo, que se sigan también preparando, Señor. Prepáralos, dales guía, dales discernimiento, Señor, para que el mensaje que nos den, Señor, sea siempre fructífero, siempre en amor y con, con gran, se me fue la palabra, perdón, con gran sabiduría, Señor. Te pedimos por ellos, sigue bendiciendo su vida, a sus familiares, a sus nietos, que ellos van a ser unos niños muy bendecidos, Señor, con todo esto que están aprendiendo, que viene de ellos, Padre, a las familias de la Roca de Betel, Señor, que también, Señor, hemos sido bendecidos y nuestros hijos van a ser aún más bendecidos. Te pedimos por todas esas familias, Señor, que están conectadas y las que no puedan asistir, bendíceles, Padre.
De igual manera, te pedimos por toda la gente, Padre, que en este momento está pasando situaciones difíciles, económicas, de salud, falta de trabajo, peleas, Señor. Sé tú usando a tus pastores, tus ovejas alrededor del mundo, Señor, para que lleven tu palabra y lleguen a ellos, Papito lindo, para que puedan ser salvos, para que puedan aprender de ti, tu palabra, y sean bendecidos, Papito. Te pedimos mucho por toda esa gente, Señor, alrededor del mundo, por toda la gente que está batallando con el COVID. Gracias, porque pues ya hay una vacuna, Señor. Te pedimos Sí. para que esa vacuna se Ujú. utilice para bien, obra en el corazón de todas esas personas, Señor, que a veces toman las cosas solamente por negocio. Te pedimos que obres en su corazón, Señor, y toda esa vacuna y todo lo que se está haciendo sea para bien, Señor. Gracias, Padre mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Vamos a compartir.